privilegio de parte de Dios de poderles predicar un buen tema. Hoy queremos intitular este tema Conquistando por medio de la adoración. Sean todos bienvenidos, amigos, familiares, Avivamiento Betel. Sean todos bienvenidos. Vamos a orar, vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Que Él sea obrando a través de su Espíritu, tocando nuestro espíritu y llevándonos a tener esa victoria. Porque hoy vamos a aprender a conquistar por medio de la adoración. Amén. Amado Padre Santo, queremos darte gracias. Gracias te doy, Señor, porque tu buena voluntad es agradable y perfecta, Señor. Coloco delante de ti este tiempo, Señor, y clamo a ti, Espíritu de Dios, para que tú seas enseñándonos a todos, aconsejándonos de cómo ser esos adoradores en espíritu y en verdad. Señor Jesús, nos humillamos delante de ti, reconocemos nuestra dependencia tan grande de ti, Señor, y a ti, amado Padre, te damos toda la adoración en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos hoy entonces con el tema Conquistando por medio de la adoración. Queremos invitarles a que aprendan también con nosotros a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Cuando nosotros adoramos a Dios desde nuestro espíritu, algo empieza a ocurrir. Es algo poderoso. Y quiero llevarles a varios pasajes juntamente con mi esposita Jackie, varios pasajes de la Biblia que son de mucho fruto para que nosotros podamos aprender a conquistar por medio de la adoración. Y el primero que yo intitulé aquí fue mi Señor Jesús, porque Él es quien yo sigo. Mis pasos siguen los pasos de Él y Él es el mejor testimonio que todos debemos de tomar de la Biblia. Mira lo que dice Lucas 4, del 1 en adelante. Lucas 4. Si quiere, denle el link ahí a su celular un momentico y vaya por la Biblia y vamos a leer juntos Lucas 4 del 1 en adelante. Y dice así: tentación de Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Versículo 3. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que el Señor Jesús nos enseña a vivir por fe, a vivir por la palabra, a vivir por las promesas de Dios. Versículo 4. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiera la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Este es el pacto que Satanás quiere hacer con muchas personas, y lo quiso hacer con el mismo Señor Jesús. Al mismo Señor Jesús se le acercó y le tentó, y le dijo que si él postrado le adorare, le entregaría todas esas riquezas, toda esa honra y toda esa gloria. Pero mira lo hermoso de lo que le contesta el Señor Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es el primer mandamiento. Solo a Él adoraremos y solo a Él serviremos, y nuestra adoración no es para Satanás, y nuestra adoración no es para el mundo, y nuestra adoración no son para otras cosas vanas. Nuestra adoración y la adoración de nuestro corazón es plenamente para Dios. Solo a Dios adoramos. Y este es el testimonio más grande que nos enseña el Señor Jesús. Satanás lo lleva a un monte alto, a un pináculo, y le dice: todos estos reinos te daré si postrado me adorares.
Y el Señor le dice, te has equivocado. Solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y le responde con la palabra, escrito está. Porque Él se sabe la palabra, pero Satanás también la sabe. Y dice el versículo 9 de Lucas 4. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden. Se sabía el Salmo 91:11 Satanás, y él se sabe toda la Biblia, pero él quería que también él fuera y lo adorara. Y el Señor le responde, y en las manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra, le dice Satanás. Respondiendo Jesús le dijo, dicho esta, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él de un tiempo. Si el enemigo, si el diablo, si el tentador vino a tentar a Satanás, cuanto más a nosotros. Tentar al Señor. A tentar al Señor. ¿Y yo qué dije? Si Satanás vino a tentar a mi Señor Jesús, cuanto más a nosotros. Nosotros que somos carne, que a veces somos débiles, que a veces tenemos flaquezas, que a veces nos falta criterio y nos falta carácter. Lo llevó a él y le entrega y le dice, quiero que te postres delante de mí y me adores. Y eso es lo que muchos hoy en día no han aprendido a hacer. Adoran más a Satanás que adorar más a Dios. Y yo quiero hoy, con mucho temor en mi corazón, enseñarles lo que es adorar a un Dios vivo, lo que es adorar a un Dios grande, lo que es adorar a un Dios papá, a un Dios hijo y a un Dios Espíritu Santo, lo que es colocar tú en tu casa, en tu empresa, en tu trabajo, en tu sala, en tu cocina, mientras que haces tus quehaceres, colocar adoración y lo que pasa, lo que puede acontecer, lo que puede suceder cuando realmente tú le brindas la adoración, pero a Dios, no a Satanás. Porque muchos dicen, voy a colocar música para planchar, y terminan planchando, llorando, deprimidos, tristes y vacíos, porque están adorando las canciones de Satanás que los llevan a la depresión. Yo era uno que quiero darles testimonio. Me gustaba el grupo Miramar, ese grupo que hace llorar. Ay, Dios mío. Me gustaban todos los vallenatos, Rafael Orozco, Diomedes Díaz, todos esos vallenaticos que son para enamorar, pero realmente traen, la mayoría traen tristeza. Hay unos muy bonitos que le cantan a la mujer, hay unos muy bonitos que le cantan al amor, que le cantan a la vida, hermosos, pero la mayoría traen tristeza. Y por eso aquí Satanás mismo tienta al Señor Jesús. Y él dice, no Señor, solo a tu Dios adorarás. Solo a Él lo adoramos. Y solo ante Él nos inclinamos. Y ante esto hay otra proclamación tremenda que dice en 1 Samuel 2:30. Dice en 1 Samuel 2:30, yo honro a los que me honran y me hallan los que temprano me buscan. O sea, si nosotros aprendemos a honrar al Señor, y honrar a Dios es adorarlo. Si nosotros aprendemos a adorar al Señor, Él va a aprender a honrarnos. Él va a venir hasta nuestra habitación mientras le adoramos, mientras cantamos un salmo. Por eso el rey David fue levantado tan alto, porque el rey David era un adorador. El rey David solo cantaba al Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma. Y mientras que el rey David le adoraba al Señor con su arpa y le cantaba, venía la presencia de Dios y lo llenaba de paz, de tranquilidad, del shalom divino, de la paz del eterno, que eso es lo que tantos hoy en día necesitamos. Mira esta historia y ya prosigue mi esposita amada. Mira esta historia tremenda en 2 de Crónicas 20, lo que es adorar a Dios y por qué intitulé este tema Conquistando por medio de la adoración. Porque cuando nosotros necesitamos una conquista, o más bien tenemos una derrota, entramos en una adoración en espíritu y en verdad,
Dios rompe las cadenas, Dios derrota a nuestros enemigos y Dios nos da la victoria, nos da un grande botín, y eso es lo que yo siento que Dios quiere hacer con nosotros esta semana. Amén. Porque esta es una palabra profética para tomarla toda esta semana. Mira lo que dice Segunda de Crónicas 20. Pasa tu Biblia allí. Segunda de Crónicas 20 del 1 al 4. Dice así: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Josafat, el rey de Judá, estaba bendecido, estaba próspero, estaba en quietud, estaba con paz, estaba con tranquilidad. Pero vinieron 3 enemigos en contra de él para la guerra. Querían sitiarlo y quitar todo su reino, derribar a todo Judá y destruirla, robarla, atacarla y dejarla en cenizas. Escuchen lo que dice el versículo 2. Segunda de Crónicas 22. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí que están en Hazezón Tamar, que es en Gadí. O sea que estaban cerca. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Apenas él escuchó esto, él sintió temor. Como cuando nos llega una mala noticia, es normal que nos angustiemos, es normal que sintamos algo de temor, pero ese temor instantáneamente debemos aprender a llevarlo y consultarlo al Señor y entregarlo allí al Señor. Y dice el versículo 4: y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Se reunieron todos, hicieron una reunión para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá, y vinieron a pedir ayuda a Jehová. Vea qué bonito. Llegó un momento duro, llegó un momento de tiniebla, llegó un momento de oscuridad, llegó un momento muy difícil, pero él consultó al Señor y le dijo: Señor, envía socorro. Dice el Salmo 121, que el Señor es mi socorro y mi pronto auxilio. Y eso es lo que hay que aprender a hacer. Pero hicieron algo más bonito. Mira lo que dice Segunda de Crónicas 20:12. Segunda de Crónicas 20:12. Y clamaron al Señor diciendo: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. O sea, se humillaron delante del Señor, pregonaron oración, pregonaron intercesión, pregonaron ayuno, tomaron solamente agua en ese tiempo y le dijeron al Señor: no tenemos fuerzas. Tú eres, Señor, quien puedes retribuirnos. Tú eres, Señor, quien puedes defendernos. Y dicen: y a ti volvemos nuestros ojos. Aquellos que estaban apartados se volvieron en ayuno y oración al Señor. Aquellos que estaban alejados del Señor se volvieron a Él. ¡Qué tremendo! No sabemos qué hacer y a ti nos volvemos. Segunda de Crónicas 20, 14 al 15. Mira lo que dice. Y estaba allí Hazael, hijo de Zacarías, hijo de Benaías de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. O sea, estaba un profeta del Dios Altísimo. Estaba un profeta de Jehová, sobre el cual vino el Espíritu de Dios en medio de la reunión. Hicieron la reunión, pregonaron ayuno, y viene un profeta de Dios, y sobre ese profeta viene el Espíritu Santo. Y mira lo que les envía a decir en este tiempo de oscuridad, en este tiempo tan difícil, que se sentían que iban a ser robados, que iban a ser ultrajados, iban a ser despojados de todos sus bienes. Todos los habitantes de Judá y su rey Josafat se vuelven completamente de su corazón a Dios. Dios llena a un profeta del Espíritu Santo y les dice lo siguiente. Anótela y colóquele allí, ojalá con un resaltador. Segunda de Crónicas 20:15. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis,
ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. O sea que el Señor le dice, tranquilos, yo voy a pelear por ustedes. He escuchado su oración, he visto sus lágrimas, he sentido mi clamor, he visto tu ayuno y he venido a defenderlos. Tranquilos, les dice tranquilos, no tengan temor. Qué tremenda palabra. Me parece increíble que el Señor venga a nuestras vidas por medio de un profeta y nos dé esta palabra y nos diga, no os amedrentéis, no tengan pánico, no tengan temor. No es vuestra la guerra, sino de Dios. Así dice el Señor por medio de la Escritura. Amén. Segunda de Crónicas 20 del 17 al 18. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad firmes y ved la salvación de Jehová. Tremendo. Les dice, ustedes no van a pelear. El Señor va a pelear por ustedes. Es increíble lo que va a acontecer de aquí en adelante. Ojalá que lo puedan estar leyendo conmigo para que sientan esa palabra rema y refrescante que nos quita el miedo, que nos quita el temor, que nos deja sin nada de miedos. Y dice, versículo 17 al 18, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y estad firmes. Escuchen algo porque a mí Dios me habló cuando estaba leyendo este versículo, cuando lo estaba estudiando. El Señor nos dijo, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová. Y ese estad quietos es estar firmes, porque dice paraos. No dice que esté acostado, no dice que esté sentado, dice paraos. Estad quietos, o sea que habla de una firmeza. Y para mí esta firmeza habla de tener firmeza en la fe. Estemos firmes en la fe. Cobremos ánimo en la fe. Escuchen las palabras de los profetas de Dios, lo que ellos están hablando, porque un profeta de Dios habla la voz de Dios, y la voz de Dios es buena, agradable y perfecta. No escuchen a los medrosos, no escuchen a los incrédulos, no escuchen a los que están llenos de temor y que solamente traen debilidad, incredulidad y duda a su vida, a su corazón, a su casa, a sus hijos, a su familia. No los escuchen. Escuchen un profeta de Dios que le trae buenas nuevas de salvación. Ese es el evangelio, las buenas noticias. Y aquí viene este profeta Hazael, el Espíritu de Dios viene sobre él y él le dice, paraos, estad firmes, tengan fe, se van a parar y van a estar firmes, porque el que está medroso está temblando, el que tiene miedo está temblando. Cuando Goliat salía ante los hermanos y ante los filisteos y ante los israelitas, los amedrentaba. Dice que Goliat los amedrentaba en la mañana, en la tarde, en la noche por 40 días. Imagínense cómo quedaron todos. Me van a disculpar la palabra que voy a decir, a veces a mi esposa no le gusta que la diga, pero muchos estaban orinando en los pantalones, porque estaban llenos de miedo, estaban llenos de temor. Y el Señor dice, no, paraos, estad firmes. Ustedes son el ejército de Dios, nosotros somos el ejército de Dios, y si nosotros tenemos fe, para el que tiene fe todo es posible. Hebreos 11:1, para el que tiene fe todo es posible. Y mira lo que le sigue diciendo en el versículo 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron. Escuchen, delante de Jehová y adoraron. Diga conmigo, adoraron. Adoraron a Jehová. Escucharon esa palabra. Su espíritu revivió. Su espíritu se volvió a convertir, a tener esa fe. Se postraron delante del Señor porque le dijo, estad quietos. No es vuestra la guerra sino mía. Yo les voy a dar la salvación. Estad quietos, estad firmes. Tengan fe, porque Dios nos va a dar la salvación. Y me encanta, desde el rey en adelante. Usted se imagina un rey con toda su gloria, con toda su hermosura, con sus vestidos esplendorosos que eran de hilo fino, que eran de piedras preciosas, tenían jaspe, crisol, diamantes, esmeraldas. Él mismo se tiró al piso, tiró su corona al piso y dice, se postraron y adoraron. Adoraron. Por eso el tema se llama Conquistando por medio de la adoración. Miren lo que empieza a pasar de aquí en adelante. A los que adoramos a Dios, escuchen,
lo que dice Segunda de Crónicas 20:20. Segunda de Crónicas 20:20. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en Dios y vas a estar segura. Seguridad es protección. Seguridad es que vas a estar bajo la cubierta del Espíritu Santo. Cuando creemos en Dios es que Él nos protege con su manto celestial y que nada podrá hacernos daño. Y entonces dice ahí, creed en vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en vuestros profetas y seréis prosperados. Aquellos que creyeron fueron prosperados. Aquellos que salieron a la guerra y se pararon firmes y tuvieron fe, ellos fueron prosperados, y ya te lo voy a demostrar aquí en la palabra. Segunda de Crónicas 20:21. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Se levantaron a adorarlo. Se levantaron a darle, a que cantasen. Empezaron a cantar a Dios, empezaron a glorificar su nombre y empezaron a decir, la misericordia de Dios es para siempre. La misericordia de Dios está conmigo. La misericordia de Dios no se ha apartado de mí. La misericordia de Dios está con mi familia. Y empezaron a creerle a Dios y a su profeta, al que vino lleno del Espíritu Santo y les dio esta promesa. Y les dijo, estad quietos y van a ver la salvación del Señor. Estad firmes. Versículo 22. Segunda de Crónicas 20:22. Y cuando comenzaron, escuchen, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos. Ellos se mataron entre sí. Se habían unido estos tres pueblos. Se habían unido los de Moab, los moabitas, los amonitas y los del monte de Seir. Y entre ellos tres se habían unido para derrotar a Josafat y a su reino, el reino de Judá. Pero estos tres se desbarataron entre sí. Y del monte de Seir hicieron emboscada entre ellos mismos. Entre ellos mismos cada uno se mataron unos a los otros. Versículo 23. Porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Escuchen, en el versículo 1 de este Segunda de Crónicas 20 dice que vinieron los moabitas, los amonitas y los del monte de Seir contra Judá. Estos tres se aliaron, pero estos mismos tres se destruyeron entre sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el rey Josafat y todo Judá empezaron a adorar, porque el profeta les dio una palabra y el profeta les dijo, estad quietos, estad firmes, porque no es vuestra la guerra. Jehová peleará por vosotros y ustedes van a ver la salvación de Jehová. Le creyeron al profeta, le creyeron a Dios y vivieron seguros. Venían contra ellos una gran multitud. Josafat se postra, le dice, Señor, socórrenos. No tenemos tal fuerza, son muchos los merodeadores que vienen en contra de nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y empiezan a cantar, a adorar, Señor, grande es tu misericordia. Señor, tu misericordia está conmigo. Señor, tu misericordia guarda a mi familia, a mis hijos, mis cosas. Tu misericordia guarda a Judá. Tu misericordia guarda a Josafat. Empezaron a cantar, a cantar, a cantar. Empezaron a adorar. Y mientras adoraban, mientras todos ellos adoraban, dice la palabra que cada uno blandió, metió su lanza y metió su espada en contra de su compañero. El Señor los hizo confundir mientras que usted alaba. Mientras que tú y yo adoramos al Señor, los enemigos se confunden y son derrotados. Mientras que tú y yo adoramos al Señor, los enemigos entre sí se desenvainan sus lanzas y sus espadas y mueren y son destruidos en el nombre de Jesús. Escuchen lo que aconteció aquí en adelante. Segunda de Crónicas 20, del 25 al 26. Esto se llama el Valle de la Bendición. Esto se llama el Valle de Beraca. Esto se llama el botín de los adoradores. Aquellos que adoramos a Dios en espíritu y en verdad, nos esperan grandes botines. Nos esperan grandes bendiciones.
Versículo, segunda de Crónicas 20:25. Viendo entonces Josafat y su pueblo, viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tanto que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. El botín de los adoradores lo he llamado yo este día. El botín de los que conquistan por medio de la adoración y de la alabanza. Versículo 26. Y el 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel lugar el valle de Beraca. O sea, lo llamaron el valle de la bendición. Era un valle de desolación. Era un valle de muerte. Pero en medio de ese valle de muerte y de desolación, los que adoraron a Dios recibieron bendición, recibieron botín. Mediten en esta palabra. Pero qué tremendo a donde Dios nos quiere llevar a los que conquistamos por medio de la alabanza. Dios quiere darnos grandes botines, pero tenemos que adorarlo solo a Él. No se dejen tentar de Satanás, como en Lucas 4, que quiso tentar a mi Señor Jesús. Y el Señor dijo, mi alabanza no se la doy a Satanás, mi alabanza es solamente de Dios. Amén. Qué tremendo. Versículo 27. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat, a la cabeza de ellos, volvieron para recoger a Jerusalén, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos. Eso le ocurre a la persona que adora al Señor y que le alaba. Vuelven gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de todos sus enemigos. El Señor te va a librar de los enemigos. Hay algo hermoso que el Señor me muestra y siempre me ha gustado. Cuando tú oras al Señor, cuando tú doblas las rodillas ante el Señor, es maravilloso, y esa adoración Dios la escucha. Y más cuando va acompañada de lágrimas, porque al corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Es hermoso. Pero cuando tú adoras a Dios, nos han enseñado muchos pastores, y es realidad, cuando tú adoras a Dios, oras 2 veces. Estás orando 2 veces. Cuando colocas una alabanza en tu casa, el Señor es mi pastor. Cuando colocas, a mí estamos ahorita colocando Danilo Montero, me encanta. Las adoraciones de avivamiento, hermosas. Y cuando tú empiezas a adorar, mira, se dispersan los enemigos y se destruyen ellos mismos, porque la unción cae. Y donde está el Espíritu de Dios, el yugo se pudre por causa de la unción. La maledicencia, la amargura, la tristeza, la ruina, la escasez, el menosprecio, el alcoholismo, todo eso se pudre. Empecemos a levantarnos como verdaderos adoradores. Mira cómo termina segunda de Crónicas 20:29. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Vas a tener paz. Vas a tener un botín y vas a tener paz. ¡Qué tremendo! Pero tenemos que levantarnos a adorar a Dios. No te levantes a hablar de la situación. Ustedes a mí no me ven en mis videos. Discúlpeme, pero no me ven mis videos hablando del COVID-19 y nada de eso, no. Yo sé hablar es de la palabra de Dios. Yo sé creer a un Dios vivo que lo adoro y que le creo. Yo sé que Dios está conmigo. ¿De qué me sirve estar hablando de que se murieron tantos? De que les está ocurriendo tanto. Yo tengo es que adorar a Dios, porque Dios se encarga de mi vida. Yo lo adoro, Él se encarga de mi esposa y de mis hijos. Yo lo adoro, Él se encarga de mi casa. Yo lo adoro, Él se encarga de mi ministerio, de nuestra iglesia Avivamiento Betel. Yo lo adoro. Y yo he estado adorándolo todo este tiempo juntamente con mi esposa y mis hijos. Así que levanten adoración a Dios. Esta es una semana de adoración. Coloquen Marcos Witt, coloquen Jesús Adrián Romero, coloquen Alex Campos. ¿Quieren salsa? Coloquen José Papo Rivera. ¿Quieren merengue? Coloquen Giovanni Ríos. Hay de todo. Así que busquen las adoraciones para el Señor. Amén. Los dejo un momento con mi esposita. Amén. Amén, amor. Buenas noches a todos los que no los había saludado, y le damos gracias al Señor a los que se están todavía conectando. Bueno, hay una parte muy importante de lo que es la adoración,
y el Señor nos llevaba a mirar cómo puedo yo acercarme o cómo puedo yo ser un adorador al Señor. Porque tremendo el testimonio que mi esposo acabó de hablar de Josafat, de esa victoria tan tremenda que el Señor le entregó al pueblo, a este pueblo de Israel y a una Josafat. Pero algo importante que nosotros tenemos que entender hoy como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como cristianos, es cómo me puedo yo acercar al Señor y ser un adorador. Y dice la palabra, quiero que me acompañen por un momento a Juan 4, del versículo 19 en adelante. Juan 4, del versículo 19 en adelante, habla un testimonio precioso, me encanta, esta es una de las historias más hermosas de la palabra de Dios, porque habla acerca de una mujer que se acercó al Señor. Muchos yo sé que han escuchado este testimonio, lo han leído, y es de la mujer samaritana, la mujer que se acerca a Jesús a pedirle esa agua de vida, esa agua que transforma. Y dice la palabra del versículo 19, dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni aun en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, aquí es como la parte importante, dice, mas la hora viene cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Versículo 24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué hace el Señor Jesús en esta tremenda historia? El Señor confronta la vida de una mujer, tal vez como la de muchas personas en el mundo, como mi vida, como tu vida, tal vez, donde el Señor hay un momento en que se acerca a nosotros y somos confrontados. Y esto le sucedió a esta mujer. El Señor la confronta, le dice toda su vida, como ella misma lo explica. Ella dice, Señor, es que tú conoces mi vida, todo lo que yo hice. Pero el enfoque de todo es que el Señor dice, no importa tu pasado, no importa tu vida, lo que tú hayas hecho, yo estoy buscando adoradores que me adoren, que se acerquen a mí y me busquen con todo su corazón. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, lo estamos buscando o debemos buscarlo con todo nuestro corazón, porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Una adoración plena, una adoración sincera. Y dice la palabra en Hechos 15:16, vamos un momento a Hechos 15:16, dice, después de esto volveré a reedificar el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y volveré a levantar. Y el Señor está haciendo algo poderoso en este tiempo de dificultad, en este tiempo de angustia, sobre muchas vidas, sobre muchas familias, sobre muchos hogares. Tú que me estás escuchando, el Señor quiere reedificar y levantar algo especial en tu vida, y es esa adoración. A veces mucha gente nos critica y nos juzga, uy, pero usted qué va a ir a hacer allá a ese lugar, a esa iglesia, a levantar sus manos, a adorar. Pues esa es nuestra manera de comunicarle al Señor cuánto lo amamos, cuánto lo necesitamos. Es importante entender que la adoración es algo fundamental en nuestra vida y en nuestro acercamiento al Señor. Y dice también la palabra en el Antiguo Testamento que hubieron 3 tabernáculos o lugares santos donde se buscaba la presencia de Dios, para que me puedas entender un poquito mejor. Y ese primer tabernáculo o lugar donde se buscaba la presencia de Dios fue en el momento de Moisés, o en el tiempo de Moisés, cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y dice que hubieron 3 lugares importantes en este tiempo de Moisés, y uno de ellos fue, él tenía un lugar que se llamaba el atrio, y el atrio era donde cualquier persona se podía acercar. Haz de cuenta como una carpa, como un lugar especial
donde nosotros nos acercamos al Señor y buscamos esa presencia. Eso hacía el pueblo de Israel. Había otro lugar que se llamaba el lugar santo, y era donde solamente se podían acercar los sacerdotes, y allí solamente ellos se podían acercar, y se llevaba el sacrificio que el pueblo ofrecía para perdón también de pecados. Hubo otro lugar que se llamó el lugar santísimo, que es donde donde se encontraba el arca del pacto, y esta me encanta, porque si recordamos, el arca del pacto era una cajita muy hermosa, cubierta en oro, en muchos utensilios especiales que fueron solo hechos para pues adorar al Señor, tener muy en alto la presencia de Dios. Y dice que este lugar santísimo, es donde solamente se podía ir a buscar la presencia de Dios. Es donde se manifestaba la presencia de Dios. Y ahí solo podía entrar también el sumo sacerdote. Y una vez al año, mira lo tremendo, que solamente una vez al año este sacerdote se acercaba a este lugar, al lugar santísimo, ofrecía esos sacrificios para perdón de pecados de todo su pueblo, de todo el pueblo, y era un lugar muy único, muy especial. Pero dice también la palabra que hubo otro lugar, otro tabernáculo o lugar donde nos podíamos acercar al Señor, y ese lo tuvo Salomón. El tabernáculo de Salomón fue muy similar a lo que hizo Moisés, pero en la diferencia es que pues Salomón, porque se llamó uno de los hombres más prósperos del Antiguo Testamento, pues lo hizo impresionantemente, una construcción impresionante, o sea, fue algo muy hermoso, dotado de oro, de utensilios tremendos. Tú lo puedes leer en los primeros libros de Reyes, y bueno, de Primera de Samuel también, habla acerca de cómo se edificó el tabernáculo de Salomón. Pero dice el Señor y dice la palabra que Dios no eligió ni el tabernáculo de Moisés ni el tabernáculo de Salomón, sino que Él se enfocó en el tabernáculo de David, lo que mi esposo hablaba ahorita. David fue un salmista, fue un adorador, donde el Señor colocó su mirada en este hombre, tal vez un hombre simple, un hombre común y corriente, porque el rey David fue un hombre, una persona común y corriente, igual a nosotros, con defectos, porque el rey David también tuvo errores, cometió un error muy tremendo, que eso lo compartimos un tiempo atrás, donde él pecó delante del Señor, pero hubo esa misericordia de Dios, porque David siempre, exactamente, se arrepintió, pero David siempre tuvo ese corazón para Dios, siempre su corazón estuvo humillado delante de la presencia de Dios, y Dios se fijó en eso. David tal vez no tuvo ese lugar santo o ese lugar en el atrio de la presencia, en el lugar santísimo, pero dice la palabra que David tuvo algo pequeño, como una chocita, como una carpa, pero ahí estaba el arca del pacto. David siempre entendió la importancia de tener muy en alto la presencia de Dios. Y yo les comento esto porque quería, para que ustedes puedan entender un poco más de lo que es la adoración, la importancia de acercarnos a buscar a Dios, porque la adoración es eso, es acercarnos a Dios, es buscar su presencia, es no tener miedo, no tener temor, de decir: Señor, yo he hecho lo malo, he fallado, he cometido 1000 errores, Señor, tal vez muchos me juzgan, me señalan, Señor, pero yo quiero ir rendir mi corazón a ti en adoración y decirte cuánto te necesito, cuánto te necesita mi vida, mi alma, mi familia. Y dice también en Hebreos 4:16, que esta palabra también es muy hermosa, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vea lo tremendo, dice el Señor, que esa es la adoración. Dice: acerquémonos pues confiadamente. Antes no se podía hacer, lo acabamos de escuchar. Lo que era acercarnos al atrio, acercarnos al lugar santo, al lugar santísimo, era específicamente para ciertas personas, no era para todo el mundo. Dice la palabra que aún en el lugar santo solo se podían acercar
una tribu que se llamaba los levitas. Solo ellos, para ellos era la adoración, para nadie más. Pero dice el Señor que el Señor hoy nos da esa oportunidad de acercarnos a esa presencia de Dios, de buscar ese tabernáculo precioso como lo creó David en su vida, en su corazón, en todo lo que hizo. Y dice que el Señor Jesús vino a esta tierra con un propósito específico, y era acercarnos al Dios Todopoderoso, era acercarnos a nuestro Padre. Esa es la adoración, acercarnos a nuestro Dios. A veces nosotros nos limitamos mucho, ¿no? Pero yo simplemente hago una oración y sé que Dios me escucha y amén, así es. Pero algo que anhela tanto nuestro Padre Celestial es que nosotros seamos esos adoradores, como decía mi esposo. Exactamente, a través de la adoración nosotros podemos alcanzar muchas cosas que tal vez están limitadas en nosotros, ganar nuestras victorias. ¿Qué es lo que tú necesitas? Adora al Señor. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que quieres conquistar? Guerrea a través de la alabanza y de la oración. El Señor quiere que nosotros seamos ese tabernáculo, que nosotros seamos ese lugar precioso, que nosotros nos acerquemos sin prejuicios a la presencia de Dios, que digamos: Señor, tú eres todo para mí, te necesito y te voy a adorar, voy a levantar mis manos, voy a exaltar tu nombre. El enemigo siempre ha querido robarnos ese lugar precioso de la adoración, porque si recordamos algo, un resumen muy cortico, Satanás era uno de los adoradores en el cielo. Mira lo tremendo. Y dice la palabra, eso lo habla en Ezequiel 28, donde el enemigo quería ocupar el lugar de Dios, donde el Señor tuvo que arrancarlo de ese lugar especial, porque él tenía un lugar especial allá en el cielo. Él era encargado de la alabanza y la adoración, pero él no supo ser sensible a la voz de Dios, él no supo obedecer a su autoridad, que era nuestro Padre Celestial, y quiso ser mayor que él, y quiso robar ese lugar, que ese lugar es el que nos pertenece a nosotros, porque nosotros necesitamos aprender a ser esos adoradores. Ese lugar es para los hijos de Dios, para los que lo adoran, los que lo buscan. Amén. Amén, amor, muy bien. Moisés construyó un tabernáculo para el Señor, Salomón y David. Pero ahora el Señor Jesús dice que cuando Él murió dentro de la puerta. O sea, Él murió adentro de ese santuario, de ese tabernáculo. Y dice que cuando Él resucitó, el velo se rasgó para que todos podamos entrar directamente Amén. al Padre. Todos podemos entrar a adorarlo. El sacerdote solo podía entrar a adorarlo una vez al año. Ahora nosotros podemos entrar todos los días. Y David lo entendió. Por eso el Señor dice: yo levantaré el tabernáculo de David. Mira lo que dice el Salmo 5:7. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa y te adoraré. David entendió que por la misericordia de él podía entrar en la casa de Dios. Él podía entrar en su presencia y adorarlo. Cada momento. Por eso él no lo adoraba solamente cuando había una tienda. No, vamos a hacer una reunión en el campín, entonces vamos para allá. No, él lo adoraba todos los días. Él no lo adoraba solamente el culto del domingo. Él no lo adoraba solamente el culto de liberación del miércoles. Él lo adoraba en todo momento. Por eso dice Salmo 5:7. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa y te adoraré. Él aprendió a adorarlo. Él aprendió a entregarle todas sus cargas al Señor. Por eso, digamos, tú lees todos los salmos. A mí los que más me gustan es el Salmo 40. El Salmo 40 me apasiona mucho porque es mi salmo. Pacientemente esperé en el Señor. Y eso él se lo cantaba al Señor: pacientemente esperé en ti, Señor. Y pacientemente esperé en el Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del lodo de la desesperación, del lodo cenagoso. O sea, Dios lo sacó de una angustia tan terrible a David y a mí, que por eso yo le adoro. Porque me decía un hermano aquel día:
Me decía, pero usted, ¿por qué solamente adoración y adoración? Y te alabo, Dios, y te bendigo, Dios, y te exalto, Dios. Y yo le decía, porque es que mi vida es para adorarlo a Él. Lo que Él hizo por mí, de donde Él me sacó del lodo cenagoso, de donde Él me sacó de las tinieblas, de la oscuridad, rompió mis prisiones, me dio libertad, me dio vida, me dio salud. Andaba enfermo, andaba decaído, quería suicidarme. Algunos no conocen bien mi testimonio, pero era terrible como yo estaba, podrido por dentro, y el Señor me levanta. Pues ahora yo me convertí en un adorador para Él. Le adoro en todo momento, le exalto en todo momento. Me gusta mucho el vallenato, ahí tengo linaje escogido. Ahí tengo los hijos del rey. Me gusta la salsa, ahí tengo a José Papo Rivera. Ahí tengo, ahorita están, hay otro grupo, es que no recuerdo bien, pero bueno, hay varios grupos de salsa que me encantan también. Pero le adoro es a Dios, donde dice, Señor, tú eres mi amigo, yo te alabo es a ti, te exalto es a ti. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere que hoy aprendamos en nuestro corazón. Qué tremendo lo que dice Hechos 16. Todo el libro de Hechos 16 habla, desde el 16 en adelante, 16. Dice que Pablo y Silas venían predicando el evangelio de Dios, las buenas noticias de Dios, y venía una divina que los molestaba y les gritaba atrás mientras que ellos predicaban del Señor Jesús, que el Señor Jesús es salvación, que en Él hay eternidad. Una divina decía, estos son hijos del Dios Altísimo, estos han venido a predicar la salvación, pero venía era molestándolos con un tono de burla, burlándose de ellos. Y se le devuelve Pablo lleno del Espíritu Santo y le dice, te ordeno en el nombre de Jesús de Nazaret que salgas de ella. Y dice que el demonio de adivinación en el mismo instante salió de ella. Y los amos estaban alrededor de ellas porque ella le daba grande ganancia a los amos. Entonces ella, como era divina, les leía el tabaco, les leía la mano, les leía el futuro, les leía todo. Y era verdad porque como era divina, era usada por Satanás, les decía las cosas que eran. Pero Pablo la amonestó y echó fuera ese demonio de adivinación. Los amos de ella se vinieron en contra de Pablo y Silas, los prendieron, los metieron en la cárcel de más adentro, les colocaron el cepo en los pies y cadenas y los cerraron en la cárcel. Y escuche lo que dice. En Hechos 16:25 dice, y a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. A medianoche, en el momento más oscuro de ellos, se los llevaron y los latigaron con unas varas. Yo me imagino que Silas y Pablo estaban súper dolidos, porque los latigaron con varas, les pegaron. Aparte de eso, los meten en lo más oscuro de la prisión y los amordazan como si fueran unos perversos. Y dice, a medianoche cantando, a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y de repente vino un terremoto. Y de repente vino un estruendo tremendo. Y las cadenas fueron abiertas. Y allí el carcelero se iba a matar porque todos los presos salieron fuera de las cárceles. Eso es lo que ocurre cuando adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Las cárceles se abren, los cerrojos son rotos, las puertas que no se pueden abrir se abren. Lean Hechos 16 del 16 al 31. Y aparte de todo hay salvación. Y se le acerca al preso, se le acerca al soldado y diciendo, ¿dónde están todos los presos? Y Pablo le dice, tranquilos, ellos están conmigo. Y el soldado le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Se le rompieron las cadenas, se abrieron las puertas y hubo salvación. Eso es lo que ocurre cuando tú adoras. No dejes de adorar al Señor. No dejes de adorar al Señor. La otra canción que te iba a decir, que me encanta, para que adoren al Señor, a mí me encanta la salsa, se llama Álvaro del Castillo. Coloque Álvaro del Castillo, tú que tienes un celular, tú que tienes ahora un Smart TV, ahí puedes colocar y adoras al Señor. Y se van a empezar a romper los cerrojos, los candados serán abiertos, las puertas serán abiertas y aparte de eso habrá salvación para ti, para tu casa, para tus hijos.
que tus hijos se críen en el temor del Señor, qué bendición. Pero es aprender a eso. Ahora David nos enseña, yo puedo tener un tabernáculo, este cuerpo es el templo, o sea el tabernáculo, este es el cuerpo que le va a adorar a Dios. Por eso dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Cierro mis ojos, pienso en mi Señor, pienso en mi Dios y empiezo a adorarlo. Señor, te adoro en la hermosura de tu santidad, te adoro, te bendigo, te exalto. Señor, por tus misericordias, Señor, yo entraré en tu casa y te adoraré. Y colocas una adoración y le alabas. Tantos adoradores que hay hoy en día tan hermosos. Barak, que canta Shekinah. Hay muchos adoradores tremendos para que tú puedas entrar en esa inspiración. Nosotros algo que hacemos con mi esposita siempre para empezar de avivamiento, de nuestros pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez. Colocamos esa adoración y entramos en el espíritu de una. Es tremendo. Y empezamos a adorar, a bendecir a mi Señor y empezamos a ahondar en el tema y Dios nos da tremendas bendiciones. Amén. Así que mis hermanos, adelante en el nombre de Jesús. Mira que dice el Salmo 150, dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabad por sus proezas, alabad conforme a la muchedumbre de sus grandezas, alabadle con son de bocina, alabadle con salterio, arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas, flautas, con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo, todo lo que respira, alabe al Señor. Y esto es algo tremendo con lo que queremos terminar, porque el Señor dice, no importa con qué lo alabes, con instrumento, sin instrumento, con tu voz, no importa cómo sea tu voz, entra a la presencia de Dios y derrama tu corazón. Quiero terminar con esta historia preciosa de Primera de Samuel, donde el Señor nos habla acerca de Ana. Quiero que la leas en tu casa, yo simplemente voy a hablar algo muy corto sobre Ana porque me identifico mucho con Ana. Ana es una de las historias más preciosas de la palabra que me impactan, porque Ana fue una mujer adoradora. Ana fue una mujer que descansó en Dios, que confía en Dios. Tal vez tú tienes muchas aflicciones, muchas angustias, muchas cosas en las cuales tú no sabes qué hacer, no encuentras cuál es la salida. Pero mira lo tremendo que hizo Ana. Dice la palabra que Ana y su esposo, Elcana, visitaban el tabernáculo de la presencia de Dios cada año. Iban a presentar sus ofrendas cada año. Y dice la palabra que Ana, cuando iba a la presencia de Dios, iba siempre con algo muy triste. O sea, iban a la presencia de Dios acongojada, pero salían de ese lugar, pero realmente Ana salía igual, con la misma tristeza, con el mismo dolor, con la misma depresión. Pero algo importante es que Ana no había experimentado realmente la presencia de Dios. Y cuando tú te acercas a Dios, cuando tú buscas al Señor, algo que el Señor te pide es tu corazón. Porque tú puedes ir a la iglesia, tú puedes escuchar a un pastor, tú puedes escuchar una tremenda predicación y regresar a tu casa igual, o pensar que no ha sucedido nada. Y esto sucede porque tú no has entregado totalmente tu corazón al Señor. Es lo que le sucedió al pueblo de Israel. Ellos salieron, el propósito de Dios era que ellos salieran de Egipto a adorar a Dios. Pero ellos salieron y por 40 años duraron en el desierto porque su corazón fue en Egipto. Ellos salieron con su cuerpo, con su vida, con su alma, pero su corazón estuvo siempre en Egipto. Y hoy el Señor quiere hacerte esta pregunta. Si tú buscas mi presencia, ¿por qué estás triste? ¿Por qué sigues deprimido? Si tú buscas mi presencia, ¿por qué sigues siendo derrotado? ¿Por qué no hay gozo en tu corazón? Y esto me lo hablaba muy fuerte el Señor hoy, porque me decía, si tú buscas mi presencia, ¿por qué estás triste? ¿Por qué hay agobio en tu corazón? ¿Por qué hay amargura en tu vida? ¿Qué es lo que está provocando esto? Si es que la palabra de Dios dice que el Señor es nuestro gozo, nuestra alegría. Y sí hay problemas, y uno no puede decir, no, salgo de la presencia de Dios y bueno, ¿y qué voy a hacer? No.
Tú sales de la presencia del Señor seguro y convencido de que Dios te tiene la victoria. Y esto sucedió con Ana. Ana salía afligida todo el tiempo al tabernáculo cada año que iba con su esposo a ofrecer la ofrenda al Señor. Y la ofrenda es una parte también de la adoración a Dios. Pero el Señor dice, tú no me estás entregando tu corazón. Hasta que Ana pudo entender esto, de que tenía que entregar toda su necesidad, toda su carga, toda su adoración a Dios y todo lo que la afligía, ella pudo obtener el milagro. Entonces, mis amados, en esta noche este es el pensamiento, esta es la palabra que queremos dejarles en esta noche, de que nos acerquemos a Dios, porque como decía mi esposa hace un momento, este es nuestro tabernáculo, nuestra vida, nuestro cuerpo le pertenece al Señor. Jesús paga un precio grande por nosotros para que nos acerquemos a Él, le busquemos, le adoremos y entendamos que Dios tiene un propósito con cada situación que ocurre en nuestra vida. Pero no te dejes robar el gozo, no te dejes robar el fruto de la bendición. A veces hemos aprendido, desafortunadamente, y suena feo, suena duro, pero a veces nos dejamos llenar de liturgias y doctrinas que nos han enseñado, donde aprendimos a acercarnos a Dios, pero no adorar a Dios, no entregar nuestro corazón al Señor. Cumplimos ritos, vamos a la iglesia, recibimos la palabra, pero nuestra vida sigue igual. Entonces, hoy necesitamos entender qué es tener una relación con nuestro Padre Celestial. Y esto lo obtenemos a través de la adoración y de la oración al Espíritu Santo también. El Espíritu Santo es el que te va a ayudar a acercarte a ese Dios todopoderoso, a ese Dios que quiere quitar de tu vida esas viejas costumbres, esas liturgias, esas doctrinas y tradiciones de hombres. A veces, como hablamos al comienzo, el Señor nos enseñaba, o la palabra nos enseñaba, de que había muchas cosas y muchas limitaciones en acercarnos a Dios, pero hoy el Señor nos dice, esas limitaciones se acabaron, se quitaron, se quitan esas máscaras, y el Señor quiere que tengamos un verdadero encuentro con nuestro Dios precioso, con nuestro amado Jesús y con nuestro precioso Espíritu Santo, que es el que nos va a ayudar a ser transformados, a ser cambiados y poder descansar realmente en la presencia de Dios. Amén. Amén. Y quisiéramos terminar con el Salmo 118. Dice así: diga ahora a Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora a la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Amén. Diga ahora a los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué y él me respondió, poniéndome en un lugar espacioso. Invoqué al Señor. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Y el versículo 13 dice: me empujaste con violencia para que cayese, pero Jehová me ayudó. Amén. Y el versículo 15 dice: voz de júbilo, voz de alegría, voz de salvación hay en la casa de los justos. La diestra de Jehová hará proezas. Hará proezas, o sea, hará milagros. Pero debe haber voz de júbilo en la casa del justo. Debe haber voz de júbilo y voz de salvación en las tiendas del justo. Amén. Allí en tu tienda, allí haz tu tabernáculo con el Señor y vamos a orar. Amén. Amén. Vamos a colocar este tiempo en las manos de mi precioso Jesús y vamos a darle gracias. Amén. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos, vamos a adorar al Señor por un momento. Oh mi Dios, diga a toda mi casa que tus misericordias son para siempre, para siempre. Para siempre son tus misericordias para mi casa, para mi familia, para Avivamiento Betel, para mis amigos, para mis familiares. Para siempre son tus misericordias. Y en esta noche postramos nuestro corazón delante de ti y te adoramos y te bendecimos y te exaltamos. Gracias.
de tu divinidad. Y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, hermoso eres. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Grandeza de tu dulce amor, y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, y solo a ti te adoraré, mi Jesús, mi Dios de los ejércitos. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Padre, gracias te damos. Gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por enseñarnos esta doctrina de la adoración. Estoy agradecido contigo, Señor, porque tú me enseñaste a adorarte solo a ti, Señor. Porque tú has roto mis cadenas, Señor. Porque tú me diste libertad, Señor. Porque tú me has enseñado a amarte, a volverme a ti cada segundo de mi vida, Señor. Y hoy oro a ti, Señor, porque tu buen espíritu traiga ese espíritu de adoración. Clamamos a ti, Padre Santo. Clamamos al Eterno. Clamamos al Dios que trae salvación. Clamamos al Dios que nos ayuda, al cual es nuestro socorro. Clamamos a ti, Señor Jesús, y clamamos porque envía ese nuevo tabernáculo de David, el tabernáculo caído de David. Levántalo en cada hogar, levántalo en cada familia, cada tabernáculo que está caído de la adoración, allí en la casa de mis amigos, allí en la casa, Señor, de los pastores, allí en la casa de cada evangelista, en casa de cada miembro de Avivamiento Betel. Te pido que levantes el tabernáculo caído de David y que nos enseñes a adorarte en espíritu y en verdad, porque tales adoradores tú buscan que te adoren. Tú buscas que te adoren, tú buscas que te adoren. Y a veces salimos deprisa y a veces nos dejamos llevar por nuestras vanidades, por nuestro trabajo. Y a veces, Señor, no estamos un momento contigo en adoración. Y allí es donde nuestra alma no descansa. Y allí es donde nuestra alma vive cansada y vive agobiada y vive triste. Porque el alma que te buscare, esa alma será saciada por ti. Y esa alma que te buscare vivirá. Pero te pedimos perdón, Señor, porque hemos tenido caído ese tabernáculo de la adoración. Y vamos más a la angustia, y vamos más a la opresión, y vamos más al temor, aterrorizados por las malas noticias. Y yo te pido perdón por mis amigos y por los miembros de nuestra iglesia Avivamiento Betel. Y te pido, Dios, que levantes muy en alto la adoración en sus hogares, la alabanza, porque en medio de la adoración tú estás allí. En medio de la alabanza tú estás allí. Y toda alma afligida, y toda alma cansada, y toda alma que está en angustia profunda, te buscará por medio de la adoración, y allí encontrarán refugio, y allí encontrarán descanso para sus almas cansadas. Y allí te encontrarán a ti, y encontrarán ese deleite que es ir a buscarte y adorarte, Señor, y postrarnos delante de ti como Josafat y humillar nuestro rostro delante de ti como Josafat, porque anhelamos ver ese valle de Beraca, anhelamos ver ese botín,
Anhelamos ver esa bendición y salvación Amén. en el nombre de Jesús. Gracias. Anhelamos ver que en mis hermanos, en mis familiares, en mis amigos se rompan las cadenas, sean libres de cárceles de opresión. Señor, porque en medio de la adoración allí está tu espíritu, y donde está tu espíritu el yugo se pudre por causa de la unción. Gracias. Por eso la pobreza se va, por eso la miseria se va, por eso la enfermedad se va, el cansancio se va, el alma agobiada, el alma cansada, el alma que está en fatiga. Busque al Señor, busque al Señor, búsquelo en la plenitud de la adoración. Métase en adoración 1 hora, 2 horas, porque adorar al Señor es orar 2 veces. Señor, gracias. Gracias por mi esposa, porque aquí levantaste una adoradora tremenda. Gracias por Jazz Blade y por Dani Beta, porque son adoradoras tremendas. Gracias por Olguita, Señor. Gracias por Doña Fanny, por Doña Dora. Gracias por Andrés, por Don Gabriel. Gracias por Valentina Páez, tremenda adoradora. Por Tatiana Díaz, tremenda adoradora. Por Lady. Gracias por Estefanía, por Valentina Fernández, por David. Gracias, gracias. Levanta nuestra banda Avivamiento Betel, a Edna, a Santiago, a Jefferson. Señor, en el nombre de Jesús, cubrimos bajo un manto celestial a la banda Avivamiento Betel y declaramos que tú les levantas muy en alto, en el nombre de Jesús. Bendecimos a todas las personas que se conectaron en esta noche. Bendecimos a Miguel Ángel Quintero, a Diana Marcela Díaz, mi hermana, a Kenny, a Elizabeth Pimentel, a Neiva Lara, a Lady Bula, a Karen Aldana, a Daniela, a Dani Beta, a Marcelita Cobos, a Andrés Forero, a las niñas. En el nombre de Jesús, bendecimos a Juan Manuel Mera, a Clara Inés Caicedo, a Diana Yuley, a Miriam Estela, a Cristina Molano. Bendecimos a Doña Miriam, a Donales. Bendecimos a Anisley Leal, a Amparo Rivera. Señor, colocamos delante de ti todas estas familias: Edison Pérez, Edilberto Hernández, Alexander Cárdenas, Alexandra Bonilla, Edilberto Pernagorla, Claudia Amaya. Bendecimos todas sus vidas en el nombre de Jesús. Pero nosotros somos siervos de Dios. Si buscan a Dios, Dios mismo les bendecirá. Adórenlo en espíritu y en verdad, y Él mismo les retribuirá, porque Dios honra a los que le honran. Bendecimos al pastor Joaquín, a su esposita María del Carmen. Bendecimos a los pastores Carlos Aldoviera, a sus hijos, en el nombre de Jesús. Les bendecimos. Avivamiento Betel, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga y les guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y ponga en ustedes paz. El Señor les otorgue bendición y favor en todo lo que emprendan. El Señor les dé pensamientos de fe, pensamientos llenos del poder de Dios. En el nombre de Jesús les bendecimos. Dios les guarde, amigos. Dios les bendiga. Recuerden, denle me gusta al video y compártalo a todos sus amigos ahí en el Facebook y en YouTube. Mañana pueden volver a ver esta predicación en vivo y en directo en nuestro canal de YouTube, Avivamiento Betel, a las 5 p.m. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones. Bendiciones. Dios les guarde. Gracias. Gracias.